almorzadores, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de almuerzos populares. Hoy visitamos el bar Titos, un local situado en Ribarroja, conocido por los parroquianos por preparar unas hamburguesas de lujo. Así que en este vídeo os enseño cómo se almuerza en este local. Yeah, hundreds on my bed, flexing with the bill. Roses in my wallet and I'm flexing it for real. Racks on racks on racks, I look like rookie of the year. Frontin' with the cash, it's getting moody over here. Hundreds on my bed, flexing with the bill. Roses in my wallet and I'm flexing it for real. Racks on racks on racks, I look like rookie of the year. Carne de potro lechal con ajos tiernos y tomates. Muy bien. Madre mía, almorzadores, mirad qué pedazo de bocadillo de carne de potro lechal. Mirad, mirad. Con ajitos tiernos y tomatito. Menos mal que ayer no cené, porque esto se viene, vamos, un señor almuerzo, ¿eh? Dani, creo que vamos a partir el bocadillo por la mitad, ¿no? Yo creo que sí. Sí. No bocata. Vamos a partirlo por la mitad y lo vamos a repartir Como buenos hermanos. como buenos hermanos. Bueno, vamos a probar el bocadillo premium de la casa de Titos Bar. Como habéis visto en las imágenes, es un bocadillo de carne de potro lechal. Ojito, ojito que es carne de potro lechal con ajos tiernos, tomate natural restregado y, como he puesto en la story de mi Instagram, hecho con mucho mimo. Mira, yo ya le he pegado un bocadito, no he podido resistirme. La verdad que el pan es un pan de aquí de pueblo, de una panadería cercana, crujiente por fuera. Mirad qué pintita tiene. Y bueno, vamos a ver. La verdad que tiene una pinta espectacular. Cosa a destacar, la carne se deshace en la boca. Luego sí que es potro lechal. Si fuera un caballo un poco más viejo, la carne ya sabéis que está más dura y hace como un poquito de bola, pero esta está, vamos, que se deshace. Muy bueno. Muy buen bocadillo, señores. Un bocadillo muy compensado, en el que ningún ingrediente sobresale sobre los demás. El tomate natural acompaña muy bien, el ajito tierno, ya sabéis que si os pasáis con el ajito tierno tiene demasiado sabor y le quita el protagonismo a la carne de potro. Muy bien, la verdad que el bocadillo muy bueno, señores. Bueno, mirad, es lo que me queda del bocadillo de carne de potro lechal, que estaba muy bueno. Y lo que me llama la atención es que se les hace en la boca la carne. Nos ha dicho que la carne la compran en una reconocida carnicería especializada en carne de caballo, que está situada en Chirivella. Yo sé cuál es. De hecho, yo compro allí la carne de caballo para casa y un producto de calidad. Se nota cuando uno emplea ingredientes de calidad, el resultado final, ya sabes, el resultado final es muy bueno. Bueno, primer bocadillo finalizado. Ahora vamos a probar, mirad, un bocadillo de hamburguesa de potro con queso cheddar, huevos fritos y un poquito de trufa. Madre mía, qué señor bocadillo. Sí, señor. Buah, aquí Dani me está diciendo que así me está haciendo la señal de ok. O sea que
que está... Vamos a ver, va. ¡Wow! Vaya tela. Ha sido abrir la boca y meterme el bocadillo y sentir la trufa. La carne de caballo está... O sea, no lo podéis ni imaginar, se deshace en la boca. El queso cheddar acompaña, no le quita el sabor para nada. ¡Ostras! Aquí tenemos a nuestro amigo Tito, propietario del bar. Me pregunta cuando ha venido por allí. ¿Está bueno? Me ha visto la cara, ¿no? Qué gran acierto utilizar la hamburguesa de caballo y sobre todo comprar ingredientes de calidad. Es que marca la diferencia. 68. 58. 58, sí. Joder. Ahora mismo no sabría decirte si me gusta más el de carne de caballo que este. Yo me quedaría el de hamburguesa, ¿verdad? Almorzadores, si pasáis por Ribarroja y os apetece comeros un bocadillo diferente que os va a sorprender muy gratamente, yo vendría al Titos y pediría este bocadillo de hamburguesa de carne de caballo. Vamos, el bocadillo que aquí me habéis visto comer. Vais a flipar. Joder. Es que no me canso, ¿eh? Está muy bueno. Tú imagínate este bocadillo en tamaño. Madre mía. Vaya, un gran acierto, ¿eh? Venir a este local. Para que veáis que en Ribarroja hay mucha oferta de almuerzos y podéis visitar todos los locales que yo he visitado aquí en Ribarroja, porque la verdad que merecen todos mucho la pena. No había probado yo la trufa, la primera vez fue este verano, que os dejo por aquí el vídeo para que lo veáis. Fuimos a Titaguas y nos comimos un plato de patatas con huevos fritos y trufa que estaba espectacular. Pues bien, ahora digo que la trufa creo que encaja con todo, no solo con las patatas y el huevo frito, encaja con la carne, incluso yo diría que también con el pescado. Vamos, me he vuelto muy fan de la trufa. Es que no puedo parar de comer, ¿eh? Y qué tierna está la carne. Madre mía. Me preguntaban el otro día por YouTube un almorzador de Colombia si realmente lo que yo decía que era caballo y me hizo mucha gracia. Se ve que, bueno, en otros países, en otros continentes veían raro que comamos aquí en la Comunidad Valenciana a caballo, pero es que os digo a todos los que no lo habéis probado que os quitéis esos prejuicios de la cabeza y lo probéis, porque es una de las carnes más exquisitas que hay. Ahora mismo estoy lleno, pero si me dijeran que me traen otro bocadillo de estos me lo como. Muy bueno. La verdad que vienes al local y bueno, le ves las... ¿Esto se llama sisas? ¿O esto para fumar cómo se llama? Las cachimbas, mi cultura del fumeteo, ¿eh? Y bueno, puedes pensar que es un bar pues para tomarse unas copas, para fumarse una cachimba de estas, pero realmente me ha sorprendido muy gratamente la elaboración de los dos bocadillos y los ingredientes. Muy bien, muy recomendable, la verdad. Y no me cansaré de repetirlo, ¿eh? Si os paséis por Ribarroja, por favor, veniros aquí, probar este bocadillo. Sobre todo, vamos a ver, me han gustado mucho los dos, pero si tuviera que elegir uno, si tuviera que elegir entre papá o mamá, elegiría el bocadillo de hamburguesa. Venid al Titos, probáis el bocadillo de hamburguesa y vais a flipar. Y quiero que me etiquetéis, que me comentéis qué os parece ese bocadillo, porque os va a sorprender, vamos, muy gratamente.